tener también un panorama de lo que podría ocurrir durante estos próximos días de descanso para muchos. Gracias a usted. Gracias, que esté muy bien. Dejamos lo que va a ocurrir el próximo fin de semana de Semana Santa, largo para muchos. Vamos a lo que está ocurriendo con los efectos del terremoto, principalmente para las regiones de Arica y Parinacota y también para la región de Tarapacá. No solo podemos observar el efecto en las viviendas, en las carreteras, en las principales vías del país, sino que también efectos en la personalidad de las personas. De hecho, para que se haga una idea, en el sector de Alto Hospicio ha existido un explosivo aumento de consultas psiquiátricas producto del estrés que se ha generado tras el terremoto. Las autoridades han debido reforzar los servicios de salud mental. Un dato, si antes existían 3 atenciones psiquiátricas en la localidad de Alto Hospicio, que esto queda a unos 15 kilómetros de Iquique, ahora la cosa se ha triplicado. Una treintena de atenciones se pueden registrar diariamente en los centros hospitalarios de Alto Hospicio por esta especie de estrés postraumático que existe a causa del terremoto. Hay ciertos síntomas que también darían cuenta de esta personalidad o de esta forma de actuar por parte de los habitantes del norte, como el miedo, la irritabilidad y el exceso de cansancio. Vamos a hablar de este tema. Estamos aquí en el estudio de Esto es Noticia con la psicóloga infanto-juvenil Virinia Signorelli. ¿Cómo estás, Virinia? Varinia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Estábamos dando el diagnóstico, ¿no?, de lo que ocurre en las localidades del norte. Hay un aumento considerable de atenciones psiquiátricas producto del terremoto. ¿Por qué se produce esta situación en personas que atravesaron, en estricto rigor, por 2 terremotos, un 8,2 y un 7,6 al otro día? Mira, pasa que una situación de crisis en el fondo genera un estrés. Uno en el fondo prepara el cuerpo para responder de una manera que tiene que ver con la huida, absolutamente. Y nos enseñan racionalmente que lo que tenemos que hacer es quedarnos ahí, no correr, no movernos. Entonces, obviamente, además que no sabemos cómo va a terminar esta situación, cuánto va a durar este tema, además de tener todo ese contexto en el fondo desfavorable, tenemos esta respuesta fisiológica hacia la huida y nuestra racionalidad que nos dice quédate tranquilo. Entonces el estrés en el fondo que se genera en ese momento entre lo que yo quiero hacer porque mi biología me indica que debo huir, que debo correr, y lo que realmente debo hacer genera mucho estrés a nivel emocional. Entonces, obviamente, esto va a traer sintomatología, va a traer respuestas, y si no podemos llamar post-trauma aún un estrés postraumático, porque para eso tenemos que esperar 3 semanas o un mes, que todavía no están pasando, sí vamos a tener sintomatología asociada a un evento estresor, y eso es lo que tenemos ahora, y por eso la consulta en el fondo psiquiátrica está aumentando. O sea, podríamos esperar de que en las próximas semanas podríamos tener más casos por consultas psiquiátricas. Pasa que lo que está sucediendo ahora es completamente normal. Es esperable que uno tenga una respuesta de estrés, que a uno le aparezcan síntomas en torno a lo que tú dijiste en el fondo, ansiosos, que a lo mejor te va a costar más dormir, a lo mejor vas a comer más o vas a comer menos. Toda esta sintomatología es normal y es natural que suceda. Sería extraño que no pasara nada. Ahora, si durante 3 semanas más o en un mes más nos mantenemos con esto, seguimos con miedo, seguimos con estas dificultades, o a lo mejor se intensifica y se decanta en alguna fobia, es que vamos a estar frente a un estrés postraumático y vamos a poder en el fondo diagnosticar como un tema psiquiátrico, ¿no? Lo que tenemos ahora es una respuesta esperable. Debemos tener miedo y, en el fondo es normal que se sienta miedo o que tengamos esta respuesta. Sigue temblando en el norte de nuestro país. Ayer tuvimos una réplica de más de 6 grados y por supuesto nos imaginamos que esto debe acrecentar los temores por parte de los vecinos. ¿Qué pasa con eso cuando la tierra se sigue moviendo y por un lado decimos ya hay que mantener la calma, hay que volver a la normalidad con nuestras vidas, pero los temblores siguen sucediendo? Mira, hay 2 cosas que es muy importante. Lo primero es que nos demos permiso para sentir lo que sentimos. Es decir, que digamos es imposible que no tengamos miedo, es imposible que no tengamos esta respuesta, es natural toda esta sintomatología, y que conversemos con la gente que queremos, con nuestra familia, con nuestros amigos, acerca de lo que está pasando y lo que sentimos. Eso hace que en el fondo nos unamos y que podamos expresar sin miedo, sin intentar jugar a ser fuerte, porque eso también nos desgasta mucho cuando de verdad estamos con ciertas aprensiones. Y lo otro que también calma bastante es saber qué hacer. Muchas veces los colegios tienen claro qué es lo que deben hacer, en las casas algunos se preparan más que otros, pero es importante que todos tengamos nuestra propia operación Cooper, por decirlo de alguna manera, que es lo que se llama a nivel escolar, de qué hacer en caso de emergencia. Cuando tú sabes qué es lo que tienes que hacer, baja considerablemente la ansiedad porque actúas mecánicamente, porque haces algo que ya has practicado muchas veces.
Entonces actúas con, en el fondo, esa aprehensión, pero siguiendo pasos que están demarcados y te hacen sentir seguro. Y nos imaginamos, Varinia, que esta información también se la debemos traspasar a nuestros niños, ¿no? Porque tuvimos la posibilidad de estar en el norte, reporteando lo que ocurrió con el terremoto, y muchas personas nos decían que los niños eran los que tenían más miedo y que ellos preferían no decirles lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, escuché versiones como que el viejito pascuero se enojó, el viejito pascuero se cayó y hizo temblar la tierra, o bien muchas mamás hacían saltar a los niños para que no sintieran el temblor y así, según ellas, no sintieran miedo. ¿Qué pasa con esas explicaciones o con esas reacciones? Lo más recomendable en este caso es decir la verdad. O sea, explicarle a los niños desde obviamente su propio lenguaje y según su propio nivel evolutivo, tal vez con un cuento, tal vez de alguna manera más lúdica, esto de las placas, del movimiento de la Tierra, que Chile es un país sísmico, que va a seguir temblando, pero buscar en el fondo metáforas que nos ayuden a llegar a la verdad con ellos. El tratar de tapar, el mentir, el hacer como que no tenemos miedo, hace que los niños sientan que hay algo que se está ocultando, y si hay algo que se está ocultando, entonces a lo mejor van a tener mucho más miedo que si le decimos la verdad. Ellos ya saben lo que pasa. Ellos ya están sintiendo el temblor igual que los papás, ¿sí? No podemos negar, no podemos saltar. Si tú saltas vas a sentir el temblor igual, ¿no? Le pasa lo mismo a los niños. Entonces, en el fondo, el llamado es a transparentar las cosas, a comunicarnos en torno a lo que sentimos con esto y a buscar cuáles son las maneras que podemos, en el momento de un sismo, refugiarnos y que los niños también sepan qué tienen que hacer. Las personas en el norte estaban cansadas ya de tanto temblor, de alertas de tsunami, de réplicas, etcétera, etcétera. Dicen, esto no se va a terminar nunca, queremos volver a nuestra vida normal. ¿De qué forma se puede volver a la vida normal? De esta manera, sabiendo en el fondo qué es lo que tengo que hacer, el retomar la rutina también ayuda mucho a que los síntomas de un estresor que pueden generarse luego de vayan desapareciendo poco a poco. A la rutina, como volver al colegio, volver a los trabajos, realizar las compras habituales, etcétera, etcétera. Claro, si bien en un primer momento el gobierno dijo en el fondo quédense en la casa, que no hayan clases, y eso en el fondo, esas recomendaciones uno debe seguirlas, es importante que no por miedo nos quedemos en la casa, que pensemos qué es lo que hacemos también en caso de sismo en la calle. A muchas personas les tocó el temblor en la calle y no sabían qué hacer. Entonces también en un momento de inseguridad absoluta, el tener la certeza interna de dónde dirigirte da mucha más seguridad, y el llamado es a continuar la vida normal, pero con los resguardos y dándose permiso también para sentir lo que se siente con estos temores luego de lo que sucedió, ¿no? Hay muchas personas que siguen viviendo en campamentos, en carpas, en las zonas altas de Iquique se montaban campamentos, porque las personas primero no podían seguir viviendo en sus casas porque estaban destruidas, que claramente se puede entender, pero habían otras personas que no tenían problemas con sus viviendas y de todas maneras querían seguir viviendo en las carpas. ¿A qué se atribuye ese fenómeno? Claramente podríamos hablar de dos cosas. Uno, que es más seguro, a lo mejor una estructura que no es tan rígida, que si es que pasa algo, a lo mejor un sismo más fuerte no se te va a caer encima, algo más bien lógico. Y también lo podemos pensar más analíticamente y a lo mejor emocionalmente, que el estar en cercanía física con otras personas genera mucha seguridad. Nos enseñan a que tenemos que tener nuestro espacio, que los niños deben dormir solos, que nosotros los papás en otra parte, y nos alejamos. Pero la cercanía física, vieras tú como el contacto calma frente a la ansiedad. A los niños, absolutamente, y a los adultos también, el sentir el cuerpo de la persona que uno quiere genera una tranquilidad absoluta. Entonces también puede ser que en el campamento se genera otro tipo de lazos, un lazo más cercano, un lazo en el que el otro está muy al lado mío, y eso también calma. Claro, y el lazo también que se va generando en el día a día, con las comidas, con las necesidades que van surgiendo también. Estamos hablando de los niños, ya se están retomando las clases en algunas regiones de Arica, también en algunas zonas de Tarapacá. En cuanto al comportamiento que ellos puedan tener o que puedan llegar a tener en la sala de clases, en sus estudios, en los rendimientos escolares, ¿se pueden ver afectados? Sí, lo más probable es que a los niños les cueste quedarse en la sala de clases solos nuevamente. Sí, los papás. Sí, los papás a lo mejor van a llegar y van a tener un poquito más de miedo. Así es como cuando los íbamos a dejar a lo mejor por primera vez al colegio y veíamos que nuestro hijo estaba rígido, estaba llorando. En el fondo hay que darle permiso para eso, contener, explicarle que el colegio sabe bien lo que va a hacer en caso de sismo, no decirle, no, es imposible que vuelva a temblar, porque eso no es verdad, ya sabemos que la verdad calma también. Entonces el poder plantearles que están seguros ahí, que en el fondo lo van a ir a buscar a una determinada hora,
va a hacer que el niño poco a poco esté más seguro. Pero eso es esperable, que se pongan un poco más ansiosos frente a la separación de las figuras significativas, porque obviamente van a pensar, ¿qué hago si estoy lejos de mi mamá y está temblando? Entonces es importante que tú le digas qué es lo que tienes que hacer si es que tiembla y yo no estoy, ¿no? O sea, prepararlo de alguna manera. Lo otro que es esperable es que les cueste un poco más quedarse dormido, por lo tanto, en la mañana para ir al colegio va a tener un poco más de sueño. Pero ahí la cercanía de los papás es muy importante, a lo mejor quedarse con ellos, contarle cuentos, acercarse más y hacerle más cariño también va a generar que ellos se sientan más seguros y eso en un primer momento puede ayudar bastante. Hay un tema muy importante en el norte que se generó tras el terremoto, que fueron estas alertas de tsunami, ¿no? Se escuchaban muy fuertes y eran bastante alarmantes también, tanto por el sonido como también por lo que decían, evacúa zona segura, hay una inminente presencia de tsunami en nuestras costas, etcétera, etcétera. ¿De qué manera se puede trabajar con eso? Porque sabemos que es imperioso por parte de la autoridad dar este mensaje para que la gente efectivamente se pueda refugiar, pero por otro lado, y según lo que pudimos ver, estas mismas alertas generaban un estrés adicional en la gente. Claro, pero el estrés adicional a lo mejor no es por la alerta propiamente tal o por el sonido propiamente tal. Una de las características de los síntomas del post-trauma es en el fondo que tú tratas de evitar cualquier sonido, cualquier estímulo que te recuerde el trauma, o sea, perdón, el estrés que se generó. Si nosotros los santiaguinos a lo mejor recordamos y escuchamos un sonido parecido al sonido que sentimos en febrero de aquel terremoto tan fuerte, obviamente vamos a sentir un rechazo. Lo mismo pasa con esta sirena. Al final estamos asociando un estímulo a algo que nos desagrada y que no nos gusta, pero no es el sonido propiamente tal, ¿no? La idea es que sepamos por qué existen y que trabajemos con los niños también esto. O sea, está sonando porque tenemos que subir, porque tenemos que evacuar y en el fondo es importante que suene porque nos está dando una alerta de algo importante que va a ayudar a salvar nuestra vida en el fondo. Marinia, finalmente, recomendación final, tanto para los papás como para los niños, los profesores que también se encuentran en medio de toda esta emergencia. O sea, los profesores tienen una gran labor en términos de que ellos deben y tienen que saber qué hacer en caso de emergencia. La operación Cooper debe hacerse constantemente y no solamente cuando estamos frente a un sismo o frente a una situación de terremoto. Es muy importante que los padres también acojan a los niños, acojan los temores que puedan tener, hablen en familia acerca de lo que les pasa a cada uno de los miembros con el tema de un sismo, con el tema de una emergencia y que se sepa exactamente qué hacer en caso de emergencia en la casa, en el colegio, en la calle, porque todo lo que pasa en una emergencia natural es incierto. La única certeza que tenemos es lo que tenemos internamente incorporado como nuestro actuar frente a una emergencia y eso brinda seguridad. Muy bien, pues Marinia, te agradecemos enormemente por estar junto a nosotros y entregar todas estas recomendaciones. Gracias a usted. Nosotros nos separamos brevemente, quédese con nosotros porque volvemos enseguida con toda la revisión deportiva de la semana. ¿Te manchaste con vino? Súper fácil.